y a la protección radiológica, no solo para los profesionales que se dedican día a día a estas actividades, sino también al resto de los profesionales de salud, personal administrativo, personal de mantenimiento, pacientes, etcétera, ¿sí? Esto lo puse de esta manera porque a veces cuando hablamos de radiobiología o cuando hablamos acerca de radioprotección, hablamos solamente de la dosis que recibe el paciente y la dosis que debemos recibir nosotros como técnicos radiólogos. Pero también hay que ver la otra parte. Por ejemplo, si nosotros vamos a la terapia intensiva y hay un paciente que necesita realizarse una placa de tórax, vamos con el equipo rodante hacia el paciente, pero nosotros no estamos solos, no es el paciente y nosotros y nadie más, sino que alrededor tenemos otros pacientes, alrededor tenemos enfermeros, alrededor tenemos a los médicos, tenemos kinesiólogos, hay otros profesionales alrededor nuestro y tenemos que conocer también, ¿sí?, qué es lo que pasa con la radiación y con el resto de la gente que nos está acompañando. También es el caso de si justo el personal de limpieza tiene que limpiar o si cerca de ahí hay una persona que quizás no se dedica a salud, sino que es una persona que se dedica a la administración. Entonces necesitamos saber también qué es lo que ocurre con esa persona, ¿sí? No es solamente paciente y técnico, sino la radiación y todo lo que nos está rodeando en ese momento. No los objetos en este caso, obviamente, pero sí la importancia de la radiación hacia el resto de las personas que nos rodean. Los trabajadores de la salud muchas veces se encuentran expuestos a fuentes de radiación. Aquellos que prestan servicios en radiología, medicina nuclear, oncología, radioterapia, radiología ambulatoria. Los profesionales técnicos poseen el conocimiento y la preparación para manipular los equipos con fuente radiactiva. Sin embargo, existen otros profesionales que se encuentran expuestos a dichas radiaciones en el desempeño de su trabajo. Médicos, enfermeros, seguridad, personal de quirófano y reanimación, como les comentaba hace un ratito. Es importante informar a los trabajadores sobre la naturaleza de la radiación, su uso en el hospital y las medidas básicas de protección radiológica. ¿Qué son las radiaciones? Esto es a modo, ¿no?, de repaso. La radiación es la emisión, la propagación y la transferencia de energía en cualquier medio, en forma de ondas electromagnéticas o partículas, como por ejemplo los electrones y los neutrones. Estas partículas se encuentran en el átomo, que es la parte más pequeña que podemos dividir una sustancia. Los rayos X que se producen cuando unas de electrones proyectados salen, ¿no? Estos electrones son de alta energía, son acelerados en el tubo de rayos X, ¿sí?, chocan con el blanco en el tubo de rayos X y de esa manera, cuando se dispara, ¿sí?, hacia el paciente, obtenemos la imagen deseada. ¿Dónde utilizamos la radiación? Solamente les voy a dar algunos ejemplos. En radiología convencional, en tomografía computada, en mamografía, radiología odontológica, radioterapia, densitometría ósea, medicina nuclear, radiología industrial, entre otras, ¿sí? Solamente me detuve a nombrar algunas porque tenemos muchas. ¿Es importante saber sobre radiación? El saber nunca ocupa lugar, ¿sí? Es importante que tengamos conocimiento sobre todo los profesionales y el personal que trabaja en el hospital y en los centros de diagnóstico. La radiación es un tema importante para desarrollar, también para despejar dudas, aclarar teorías y saber con precisión qué es verdad y qué no. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado con toda la información que podamos leer en las redes. Siempre es mejor conocer del tema a través de un profesional con experiencia y que trabaja diariamente con las radiaciones, ¿sí?
Me pareció importante aclarar esto en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque hoy en día nos encontramos con un sobreexceso de información, no solamente sobre las radiaciones, sino sobre un montón de cosas. Pero es necesario que nosotros vayamos, si es que vamos a usar las redes, ¿sí? Si vamos a usar internet, buscar en alguna página, que sea algo realmente profesional y no una persona que no se dedica a la salud, que no se dedica a la radiología o a la investigación de los rayos, y que quizás puede poner cosas que son erróneas, y nosotros simplemente, sí, porque lo leímos en una página de internet, creemos que es así. Siempre debemos ir, ¿sí?, a la fuente, siempre tenemos que ir a un libro que quizás hayamos leído cuando hacíamos la tecnicatura, ¿sí?, de la facultad, de la universidad, o preguntarle a algún profesor o a un técnico o a alguien que nosotros sepamos que diariamente trabaja con esto, ¿sí? Clasificaciones de las radiaciones, para los que no se acuerdan, vamos a hacer un poquito de hincapié en esto. Ionizantes y no ionizantes. Tenemos las ionizantes, que en este caso es con lo que nosotros trabajamos diariamente, que son los rayos X, ¿sí? En el caso de otra especialidad, los rayos gamma. También las partículas alfa, las partículas beta y los neutrones. Y por el otro lado tenemos a las radiaciones que son del tipo no ionizante, que es lo que naturalmente estamos expuestos en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Como los ultravioleta, la luz visible, radiofrecuencia, microondas y láser. Acá, a modo de ejemplificar un poquito lo que quizás la mayoría ya vio, los tipos de radiaciones alfa, beta y gamma, ¿sí? No sé si lo recuerdan, las radiaciones alfa, ¿sí?, recorren solamente una pequeña distancia, ¿sí?, y son detenidas, ¿sí?, las detiene una hoja de papel o la piel de cada uno de nosotros, la piel del cuerpo humano. Las beta recorren un poquito más, ¿sí?, más o menos aproximadamente 1 metro, y son detenidas a pocos centímetros por la madera o por el metal. Y las radiaciones gamma recorren cientos de metros en el aire y son detenidas por una pared gruesa de plomo o de cemento. Esto es a modo de recordatorio de lo que nosotros nos dedicamos a esto y tenemos que saberlo, ¿sí? Radiaciones no ionizantes, radiaciones ionizantes, como les comentaba hace un ratito, acá yo les puse un dibujito para que ustedes más o menos vean y para que puedan recordar lo que quizás vieron en la tecnicatura, o para los que están estudiando lo estarán viendo en este momento, ¿sí? La radiación no ionizante y la ionizante. Efecto de las radiaciones. Más allá de ciertos umbrales, la radiación puede afectar el funcionamiento de órganos y tejidos, y de esta manera producir efectos agudos tales como el enrojecimiento de la piel, la caída del cabello, quemaduras por la radiación o síndrome de irradiación aguda, ¿sí? Estos efectos son más intensos con dosis más altas y mayores tasas de dosis. La cantidad de daño que cause la exposición a la radiación depende de varios factores, incluyendo, por ejemplo, los que vamos a nombrar a continuación, el tipo de radiación, la dosis, ¿sí?, de radiación, o sea, la cantidad de radiación que esa persona, a la cual esa persona, cómo fue la exposición a esta radiación, contacto de la piel a través de los rayos del cuerpo, etc. ¿Dónde se concentró la radiación en su cuerpo y cuánto tiempo estuvo expuesto? ¿Sí? Por ejemplo, si se está haciendo un tratamiento específico, ¿sí?, por ejemplo, radioterapia, ¿sí?, es obviamente que la mayor concentración va a ser en esa zona a tratar y no en todo el cuerpo del paciente, ¿sí?
no sé si vieron radioterapia alguna vez, pero en la radioterapia lo que uno hace es una planificación sobre el paciente y sobre la zona específica a tratar. Se hace una especie de mapeo sobre la zona o sobre el órgano a tratar, y en base a esa planificación, ¿sí?, se delimita cuál es la dosis de radiación que el técnico va a utilizar para ese tipo de tratamiento con radiación en ese paciente, ¿sí? Por eso decimos dónde se concentró la radiación en el cuerpo y cuánto tiempo estuvo expuesto. Si estuvo tan solo unos minutos, o hay tratamientos en radioterapia que duran 15 minutos y hay otros que duran un poco más. ¿Qué tan sensible es el cuerpo a la radiación? Por ejemplo, un feto es más vulnerable a los efectos de la radiación. Los bebés, los niños, las personas mayores, mujeres embarazadas o con problemas del sistema inmunitario son más vulnerables que los adultos sanos. Y por eso muchas veces nosotros como técnicos radiólogos tenemos la total responsabilidad, ¿sí?, de actuar con mucha cautela frente a la exposición a la cual vamos a exponer a nuestro paciente. Acá tenemos algunos, nada más algunos, de los efectos biológicos de la radiación, ¿sí?, los efectos estocásticos y los no estocásticos, o en este caso acá dice determinísticos o deterministas. Puede ser en el mecanismo una lesión subletal, una o algunas pocas células, y en cambio en los que son no estocásticos, la lesión letal puede ser de muchas células. La naturaleza puede ser somática o hereditaria, ¿sí? En cambio, en los efectos deterministas es solamente somático. Después, ¿cuál es la gravedad? En los efectos estocásticos es independientemente de la dosis. En cambio, en los efectos deterministas, sí o sí, depende de la dosis que yo haya aplicado. La dosis umbral no posee los efectos estocásticos, pero en los deterministas sí. En la relación dosis-efecto se utiliza la línea cuadrática, ¿sí?, y en los deterministas solamente lineal. En los efectos estocásticos, la aparición de ese efecto, ¿sí?, que yo, en base a la radiación que yo emití, ¿sí?, para ese paciente, puede ser tardía. En cambio, los efectos deterministas es inmediata o tardía. Y vuelvo al ejemplo que les di con esta última parte de la aparición de los efectos biológicos de las radiaciones, ¿sí? Esto igual nosotros en profundidad, porque hay mucho para hablar con respecto de los efectos biológicos de las radiaciones. Esto lo vamos a ver más en profundidad después en el curso de radiaciones y radioprotección que comienza en agosto, ¿sí? Pero era solamente para que ustedes tengan un pantallazo. La aparición tardía, por ejemplo, si uno se hace un tratamiento en radioterapia, puede ser de 1 a 2 años, ¿sí? Eso sería un efecto tardío, en el caso de los efectos estocásticos. En cambio, los efectos deterministas es inmediata o tardía, pero no es tardía comparado con el efecto estocástico. ¿Por qué? Porque en el efecto determinista la aparición puede ser automáticamente a las 24 horas, ¿sí?, o a los 3 meses o 6 meses, por decirlo de alguna manera, como un efecto tardío. Pero la aparición de los efectos estocásticos es tardía de 1 a 2 años. O sea, luego de un tratamiento, por ejemplo, estoy dando un ejemplo solamente de lo que es la radioterapia, uno puede encontrar como un efecto tardío de acá a 2 años, y en el caso de los efectos deterministas, puede ser a las 24, 48, 72 horas, al mes, a los 3 o a los 6 meses. Las enfermedades por radiación se producen cuando los seres humanos son expuestos a dosis muy alta de radiación ionizante. La exposición a la radiación se puede presentar como alta y única, en este caso aguda, o puede presentarse en una serie de pequeñas exposiciones esparcidas en el tiempo, en este caso crónica.
La exposición puede ser accidental o intencional, como en la radioterapia para el tratamiento de enfermedades. La enfermedad por radiación generalmente se asocia con la exposición aguda y se presenta con un conjunto de síntomas muy característicos que aparecen de forma ordenada. La exposición crónica suele asociarse a problemas de salud que aparecen más tarde, como es el cáncer, el envejecimiento prematuro, que pueden suceder en un periodo largo de tiempo. El riesgo para el cáncer depende de la dosis y comienza a acumularse incluso si las dosis son muy bajas. No existe una dosis umbral mínima. La exposición proveniente de los rayos X o los rayos gamma se mide en las unidades Röntgen, ¿sí? Por ejemplo, la exposición corporal total de 100 rad o una unidad Gray causa enfermedad por radiación. Estos son algunos de los ejemplos. La exposición corporal total de 400 rad o 4 Gray produce enfermedad por radiación y muerte en la mitad de los individuos que están expuestos. Sin tratamiento médico, casi toda persona que reciba más de esta cantidad de radiación morirá al cabo de 30 días. O sea, estamos hablando de mucha cantidad de radiación, ¿sí? Después, las que son 100.000 rad producen pérdida del conocimiento casi de inmediato y la muerte al cabo de 1 hora. La gravedad de los síntomas y la enfermedad, o sea, estamos hablando de la enfermedad por radiación, en este caso aguda, dependen del tipo y de la cantidad de radiación. La duración de la exposición y la parte del cuerpo que estuvo expuesta. Los síntomas de esta enfermedad pueden presentarse justo después de la exposición o durante los siguientes días, semanas o meses, que es lo que yo les comentaba hace un ratito. La médula ósea y el tubo digestivo son especialmente sensibles a una lesión por radiación. Los niños y los bebés que aún están en el útero son más propensos a que la radiación les cause lesiones graves. En el caso de los niños que reciben tratamiento y utilizan radiación, o que han estado accidentalmente expuestos a la radiación, recibirán tratamiento con base en sus síntomas y en los resultados de los hemogramas, de los análisis que van acompañados. Se necesitan estudios sanguíneos frecuentes que requieren una pequeña punción a través de la piel para obtener las muestras de sangre, ¿sí? Y yo ahí a un costadito les puse las radiaciones ionizantes y las no ionizantes, ¿sí? Por ejemplo, en las ionizantes lo que podemos conseguir es neoplasia maligna en la cavidad nasal, leucemia, anemia, hemorragia, conjuntivitis, queratitis, neumonitis, cataratas, gastroenteritis, infertilidad masculina, y en el caso de las que son no ionizantes, conjuntivitis, queratitis, quemadura solar. Sí, recuerden que las no ionizantes eran las radiaciones a las que nosotros estamos expuestos normalmente en nuestra vida cotidiana. Urticaria solar y cataratas, ¿sí? Acá yo les puse solamente 2 imágenes porque este tema tiene para mucho, ¿sí? Tenemos muchísimo para detenernos y muchísimo para hablar, pero en 1 hora no podemos meter todo. Así que yo simplemente, a modo de información, les quería también comentar esto y les quería mostrar estas imágenes, ¿sí? A un lado tenemos el tratamiento por cáncer de mama, ¿sí? Cómo quedó la paciente luego de la exposición al tratamiento por cáncer. Y del otro lado tenemos una foto que fue tomada de una mujer luego de lo que pasó con el accidente en Chernobyl, ¿sí? No sé si alguno vio la serie, ¿sí? O si alguno buscó información acerca de esto, estuvieron charlando con respecto a lo que pasó en Chernobyl. Es muy interesante, hay mucho para aprender todavía, hay mucho para aprender acerca de todo lo que ocurrió,
pero es importante que también nosotros conozcamos cuáles son los efectos de las radiaciones, ¿sí? Los efectos biológicos, lo que pasa en nuestro cuerpo cuando estamos expuestos a la radiación, ¿sí? Vamos a hablar un poquito de bioseguridad, pero bueno, antes les quería comentar, volviendo un poquito a lo que tiene que ver con las radiaciones, con las dosis y todo eso. No, ustedes saben que nosotros tenemos leyes, ¿sí?, acerca de la radiología, la radioprotección, la bioseguridad, y como técnicos radiólogos tenemos que recibir, ¿sí?, solamente 2 milisievert por año, ¿sí? Nosotros tenemos que exponernos y nuestro máximo, ¿sí?, de exposición como técnicos radiólogos es de 2 milisievert por año, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo que hacerme una radiografía de tórax, ¿sí?, estoy expuesta al hacerme una radiografía a 0,02 milisievert, ¿sí? Que esto equivale, para hacer una comparación y para que se pueda entender, una radiografía de tórax equivale a 3 días estando expuesto a la radiación natural, ¿sí?, a la radiación del sol, a la radiación cotidiana que yo recibo. Una placa de tórax equivale a 3 días de radiación natural, ¿sí? Esto es, digamos, una comparación que me pareció importante que uno sepa, y que a veces uno quizás se encuentra, ¿no?, como que no sabe con qué compararlo, ¿sí? Entonces yo les quería dar esta comparación. Una persona recibe 3 milisievert por año, ¿sí?, digamos, en lo que es radiación natural y radiación cósmica. Así que imagínense que muchas veces es importante que la gente, que el paciente se preocupe por la radiación que recibe, pero también a veces desconoce el resto de las radiaciones que los están rodeando y que también pueden afectar a su cuerpo y a su organismo, ¿sí? El miligray que comentábamos hace un rato, ¿sí?, esa unidad de medida de las dosis absorbida, ¿sí?, que se deposita en nuestro tejido, ¿sí?, que eso resulta de la exposición de la radiación ionizante, ¿sí? Por eso utilizamos esa medida para hacer la comparación y para hacer las mediciones. Bien, vamos a hablar un poquito de bioseguridad. ¿Se activó un micrófono por ahí? Los medios de protección radiológica, ¿sí?, tenemos los colectivos y los personales. Los colectivos, ¿sí?, en este caso es la condición óptima del equipo, o sea que el equipo, sea cual sea de radioterapia, sea de radiología convencional, radiología dental, cualquier tomógrafo, cualquier sea el equipo, tiene que estar en óptimas condiciones, o sea, tiene que funcionar de 10. Tiene que tener una buena calibración, ¿sí? La mayoría de los equipos, antes de comenzar a funcionar, cuando uno llega, ¿sí?, temprano al hospital, al consultorio, al sanatorio, donde trabajes, se comienza a hacer la calibración del equipo, ¿sí? Tienen que tener paredes plomadas, ¿sí?, obviamente para proteger a todos de la radiación, las puertas plomadas, las cabinas protectoras y el paraván emplomado, ¿sí? Tiene que haber una protección que me proteja a mí como técnico, que voy a estar durante todo el día disparando, ¿sí?, y estando expuesto a mucha radiación, ¿sí? Así que sí o sí tiene que haber algo que a mí me proteja, porque yo voy a hacer muchas placas, voy a irradiar muchas veces durante mi jornada laboral, entonces es importante que haya algo, ¿sí?, que esté blindado, que me proteja. Después, en lo que es protección personal, tenemos los delantales plomados, los guantes plomados, el protector gonadal, el protector tiroideo, las gafas plomadas y el dosímetro, ¿sí? El dosímetro es súper importante que lo tengamos siempre bien colocado, ¿sí?, que lo llevemos siempre con nosotros mientras estemos en el servicio trabajando, expuestos a la radiación. No hay que llevárselo a la casa, ¿sí?, que puede pasar,
que uno se lo lleva sin querer a la casa, hay que dejarlo en el servicio, ¿sí? Y siempre, siempre hay que utilizarlo. Eso, una vez que se lleva a analizar, como la mayoría de ustedes saben, después viene un resumen, sí, con las mediciones y cuánto, con el resultado de a cuánta radiación estuviste expuesta durante ese mes en tu trabajo, ¿sí? Así que es súper importante. Los principios de la bioseguridad, ¿sí? Distancia, tiempo y blindaje, ¿sí? Esto es los principios de la bioseguridad. La distancia, por ejemplo, como yo les decía hoy al comienzo, si vamos a una terapia y tenemos que sacarle una placa a ese paciente que está internado, sabemos, o para los que no saben y van a comenzar las prácticas, Dios quiera dentro de poco, tenemos que mantener la distancia, ¿sí? El equipo rodante, ¿sí? Tiene el pulsador con un cable bastante largo, ¿sí? Prácticamente 2 metros, entonces uno se coloca toda la protección radiológica, ¿sí? Se coloca el chaleco, el cuello, y no dispara al lado del paciente. Estira el cable, se aleja todo lo que da el cable, ¿sí? Grita rayos, ¿sí? Para que toda la gente que esté alrededor, ¿sí? Corra, se esconda, o se coloque detrás nuestro o se aleje más de 2 metros, ¿sí? Cuando yo veo que ya todos están lejos de lo que es la exposición a la radiación, ahí sí puedo disparar, ¿sí? La persona que viene conmigo, el técnico que me está acompañando, que me está ayudando en ese momento, se puede colocar detrás mío, ¿sí? Que yo estoy con la protección radiológica, si es que él o ella no cuentan en ese momento con el chaleco plomado, se coloca detrás mío y ahí sí dispara. El tiempo, ¿sí? El tiempo de exposición que yo voy a estar expuesto y que también voy a exponer al paciente, y el blindaje, como en este caso dijimos, chaleco y cuello. En el caso de las mujeres embarazadas, la dosis del feto no puede ser mayor a 1 milisievert, ¿sí? Como profesionales debemos preguntar si existe la probabilidad de embarazo, ya que nosotros conocemos los riesgos de las radiaciones, ¿sí? Sabemos que si la mujer tiene la mínima duda de llegar a estar embarazada, no debemos realizar la placa, ¿sí? A menos que venga con una orden de un obstetra que la autorice a que yo como profesional le pueda realizar esa placa, sea cualquier tipo de placa, ¿sí? Entonces es necesario que nosotros como profesionales le hagamos siempre esta pregunta a las mujeres, ¿sí? Y ante la menor duda, tomarnos 2, 3 minutos, explicarle muy amablemente el por qué no se debe realizar la placa y que si viene con una orden de su obstetra autorizándola a realizar la placa, sí lo puede hacer. Bien, vamos un poquito, solamente un poquito, a lo que son mitos y verdades en las radiologías, ¿sí? Yo puse 2 solamente porque hay un montón, pero bueno, uno de ellos es, siempre debemos colocar el chaleco plomado y cuello tiroideo, ¿sí? ¿No? La realidad es que siempre debemos proteger al paciente, ¿sí? Nos debemos proteger nosotros y debemos proteger al paciente. Pero tenemos que saber que hay ciertas prácticas en las cuales el chaleco plomado o el cuello tiroideo no me van a dar una correcta placa diagnóstica que el médico necesita ver en ese momento, ¿sí? Entonces, ¿siempre debemos colocar el chaleco plomado del cuello tiroideo? No. Lo que es siempre, la palabra siempre, no. Va a haber distintos diagnósticos por imágenes, distintos estudios de diagnósticos por imágenes, en los cuales yo no voy a poder colocar el chaleco. Por ejemplo, mucha gente tiene esta teoría. El médico me solicitó una radiografía de tórax, pero cuando fui, el técnico no me puso el chaleco.
No, ¿sí? La otra persona piensa que tal vez yo se lo tengo que colocar, pero si yo le coloco el chaleco a ese paciente, obviamente que mi radiografía de tórax va a ser horrible, ¿sí? No va a salir nada en esa imagen. Pero mucha gente piensa que sí o sí hay que colocar el chaleco y nosotros tenemos que también explicarles con mucho amor, cariño y paciencia que hay distintas placas en las cuales yo no puedo utilizar este tipo de protección como es el chaleco o el cuello tiroideo. Y les voy a dar un ejemplo. Bien, esto que sucedió en el lugar donde yo trabajo, una paciente, yo trabajo haciendo radiología odontológica y una paciente quería que le coloquemos el cuello tiroideo, ¿sí? El técnico le explicó que no se puede colocar el cuello, sí el chaleco plomado, pero el cuello tiroideo no, porque como tiene plomo, el plomo se va a proyectar hacia arriba y le va a tapar todo lo que es maxilar inferior y parte del superior. La paciente insistió y insistió mucho. Entonces mi compañero le dijo, bueno, yo le voy a hacer la placa como usted quiere y le voy a mostrar cómo sale. Pero sepa que la próxima vez que se la haga, o sea, la segunda vez, la voy a tener que irradiar. Perfecto, dijo la señora. Mi compañero procedió a hacerle la placa y lo que salió fue esto que ustedes ven en pantalla, ¿sí? Es una RX panorámica que no es diagnóstica, que no se puede enviar una placa, ¿sí? De esta forma, ¿sí? Está mal la placa, obviamente, porque todo el plomo está proyectado sobre el maxilar inferior, parte de las piezas dentales superiores, y no es una placa diagnóstica para que le pueda llevar a su odontólogo. Entonces, se le tuvo que hacer nuevamente la placa a la paciente, ¿sí? De esta manera la paciente se dio cuenta de que no es que uno no quiera tomarse el tiempo de hay placas que no pueden dar protección radiológica. Bien, otra de Hola Ale, se te las entrecorta. cosas que suceden, ¿Me escuchás? ahí se escucha mejor, Sí, se entrecorta el audio. ahí se escucha mejor, Veníamos muy bien, viste, se ve que a va, ver, no, empezó a entrar gente y como que se congestionó un poco la señal. A ver ahora. ok, ¿vos me escuchás bien? Aparece y se va el audio. Ok, yo acá tengo el volumen al Ahora se escucha máximo, ¿eh? bien. Ahí está, ahí se escucha bien. Bueno, Ahí ok, estamos. muy bien. Eh, bien, gracias, Ahora, Fer. Otra de las cosas con las cuales nosotros sí nos podemos llegar a encontrar en el lugar donde trabajamos es esto de me enviaron una cadena de WhatsApp que dice que la radiación es peligrosa y que el técnico radiólogo no debe repetir la placa, ¿sí? Esto es un poquito lo que hablábamos al principio con respecto a las redes sociales, ¿sí? A las redes o a la información que nosotros podamos obtener de Internet o que el paciente en este caso pueda leer de Internet, ¿sí? Las cadenas de WhatsApp, el exceso o sobreexceso de información, las redes sociales y las series que uno pueda ver en Netflix, en Amazon, en la plataforma que más te guste, pero que realmente no son correctas, ¿sí? Por ejemplo, me ocurrió una vez que una paciente me dijo, necesito que me pongas el cuello tiroideo para hacerme la panorámica. Le expliqué, obviamente, el por qué yo no le podía colocar el cuello tiroideo. Me dijo, mi médica, mi odontóloga me dijo que sí o sí me lo tenés que poner, porque el otro día me fui a hacer una mamografía y no me pudieron poner tampoco el cuello tiroideo, ¿sí? Entonces yo le expliqué que también en mamografía hay ciertas posiciones, ¿sí? Para tomar la mama, para ver
lesiones y otro tipo de cosas, que no se puede colocar el cuello porque eso hace que la radiografía me salga mal, ¿sí? Se proyecta el plomo en la placa o puede haber alguna línea o alguna sombra o algo, y sobre todo en mamografía, ¿sí? Uno tiene que tratar de que sea impecable. ¿Por qué? Porque se están buscando alguna lesión, se está buscando un posible cáncer de mama, alguna afección en esa zona. Entonces, yo como profesional tengo que tomar la mejor imagen posible, ¿sí? De todas maneras, al explicárselo de esta manera, la paciente entendió, así que pude hacerle la placa y bueno, y quedó ahí, ¿sí? Sin embargo, ella no se molestó ni nada, simplemente agradeció la información. Tampoco hay que sobreinformar al paciente, ¿sí? Tampoco vamos a darle una clase o un taller como el que nosotros estamos viendo ahora. Pero sí es importante, sí, con pocas palabras, explicarle al paciente que muchas veces puede llegar al consultorio o al hospital, a la consulta, puede llegar nervioso, puede llegar con diferentes ideas de lo que es la radiación. Entonces uno tiene que, como profesional también, dar un poco de tranquilidad y de información correcta, ¿bien? Bien, y vamos a hablar un poquito, ¿sí?, de radiología y COVID-19, ¿sí? Recomendaciones, protocolo consensuado con la Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico, el CADIMED. Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de los protocolos que hay ahora con respecto a los técnicos radiólogos, el manejo de los pacientes con COVID-19, etcétera. Estas recomendaciones se encuentran en proceso de revisión constantemente y son actualizadas de manera permanente. Esto quiere decir de que no es que la norma o el protocolo arrancó en marzo cuando nosotros comenzamos la cuarentena obligatoria, sino que se va actualizando prácticamente todos los meses, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos de alguna manera conociendo al virus un poco más todos los días. Entonces, cada tanto, cada 20 días o cada 30 días, el protocolo va cambiando un poquito, no en su totalidad, pero sí hay cosas que quizás se agregan, ¿sí? El contexto actual de la pandemia por el nuevo coronavirus exige adaptar las lógicas y dinámicas del funcionamiento de los efectores del sistema de salud, ya sea público o privado, ¿sí? Consideraciones generales de atención de las personas. Lavado de mano durante 10 segundos con jabón, ¿sí? Esto lo venimos hablando desde que comenzó la pandemia prácticamente en todo el mundo, ¿sí? El lavado de manos es súper importante, ¿sí? El paciente no se va a ir a lavar las manos al hospital, al consultorio, pero sí vos, que sos el profesional y que estás en contacto con él. Antes de entrar en contacto con el paciente, tenés que lavarte las manos, ¿sí? No solamente con agua, remojarlas en agua, no, hay que lavar bien, bien las manos con agua y con jabón. Tomate esos segundos, ¿sí? Aunque ya estés recansado de hacerlo, no importa. Tomate esos segundos, ¿sí? Y date la seguridad a vos y dale la seguridad al otro, ¿sí? Al paciente, al cual vas a entender que tenés bien en claro lo que es la bioseguridad y el protocolo en COVID-19. Descubrir el equipo rodante, el periapical y elementos a manipular con film, ¿sí? Yo en este caso les puse una foto del periapical que nosotros utilizamos en el consultorio y le saqué una foto porque nosotros lo envolvemos todo con film para no tener contacto cuando estamos manipulando el equipo, ¿sí? Entonces tenemos que cubrir el equipo que estamos usando con film. Por ejemplo, en los hospitales que se usa el equipo de rayos X rodante,
¿sí? Lo tengo que cubrir con una bolsa plástica, que yo sé que después la voy a lavar, la voy a cambiar, o en este caso el film, que es más práctico, ¿sí? Porque vos lo vas doblando, agarrando, y directamente lo desechás en el tacho de basura, ¿sí? Pero es importante cubrir el equipo, ¿sí? No dejarlo así nomás como está, y después pasarle alcohol, sino cubrirlo. De esa manera, ¿sí? Yo también me estoy protegiendo como profesional de la salud. Utilizar los elementos de bioseguridad. El traje o mameluco, en este caso yo puse una marca por ponerle Salco, el Dupont, ¿sí? Que es todo ese mameluco que te viene con la gorrita, el barbijo, los lentes protectores, la máscara y si es necesario, guantes dobles, ¿sí? Te colocas 2 pares de guantes para manipular al paciente si es necesario, ¿sí? Esto de bioseguridad para los trabajadores de la salud, en este caso los técnicos radiólogos. Después, tener al alcance los elementos necesarios de bioseguridad también para brindárselos al paciente. Al ingresar a la sala de rayos X, debemos colocarle al paciente alcohol en gel, ¿sí? O alcohol 70-30 en sus manos. Ubicarlos en la posición correspondiente y, de ser necesario, retirar el barbijo. Mantener la distancia, ¿sí? Si vos trabajás en una sala de rayos y, no sé, estás en la guardia y te mandan a hacer una radiografía de tórax, ¿sí? Vos tenés que saber que esa superficie en la cual se va a apoyar el pecho del paciente, esa superficie tiene que estar limpia y tiene que estar desinfectada, ¿sí? Yo no puedo atender a un paciente que se hizo un tórax y a los 2 minutos llamar al otro y apoyarlo en la misma superficie donde se apoyó el tórax del paciente anterior. Quizás antes lo hacíamos cuando todavía esto no nos había sucedido, cuando todavía no sabíamos nada del COVID-19 y todo eso. Pero ahora que lo sabemos y ahora que estamos un poco más conscientes, ¿sí? De los que son los contagios, ¿sí? A través del contacto físico o a través del contacto. Hola, Ale, se entrecortó recién. Hola, Ahora sí, ahora se escucha bien. ahí está. Sí, ahí está. Perfecto, muy bien. Gracias. Bien, les repito solamente lo que les dije hace un ratito. Yo no puedo llamar a un paciente, hacerle un tórax y a los 2 minutos llamar al otro paciente y apoyar su pecho en la misma superficie en la cual se apoyó el paciente anterior. Yo tengo que desinfectarlo, ¿sí? Y tengo que darle la seguridad al próximo paciente de que yo tengo bioseguridad en cierto punto controlado y sé de qué se trata, ¿sí? Entonces, darle la seguridad al paciente de que la superficie en la cual él se va a apoyar está limpia y está desinfectada. Siempre, siempre cuando el paciente ingresa a la sala, le coloco o alcohol en gel o rocío un poquito en sus manos, alcohol 70-30, ¿sí? Diluido, ¿no? 70 de alcohol, 30 de agua. Y se lo esparzo en las manos, ¿sí? Le digo que él, por favor, se lo esparza bien, correctamente en las manos, ¿sí? Entonces yo también tengo la seguridad de que si él se apoya en la pared o para subirse a la camilla se apoya, ¿sí? En la superficie, él también, sus manos están de alguna manera descontaminadas, ¿sí? En el caso de hacerle alguna placa que no sea necesario retirar el barbijo, debe quedarse con el barbijo puesto, ¿sí? En el caso, por ejemplo, yo que trabajo haciendo radiología odontológica, para hacerle una panorámica no le puedo realizar la placa con el barbijo. Entonces, cuando ya el paciente está posicionado, ahí sí le digo que por favor se retire el barbijo,
pero que no me lo deje en cualquier lado, que no me lo apoye en la silla, que no me lo cuelgue en el perchero, sino que se lo ponga como si fuera una pulsera en la muñeca, ¿sí? Entonces, el barbijo que él está usando, en el cual está respirando, no toma contacto con nada de la superficie de la sala, ¿sí? Simplemente todo el tiempo contacto con esa misma persona, porque si lo va a apoyar en la silla, si lo va a colgar en el perchero, si lo va a apoyar en, quizás yo tengo una escalerita para hacerle las placas a los pediátricos, se torna una contaminación que luego ya no voy a poder controlarla. Entonces, siempre es mejor tener la situación controlada y observar. Nuestros ojos siempre tienen que observar cuáles son los pasos del paciente. O sea, no vamos a ser policías del paciente, pero a lo que me refiero es que tenemos que ser cautelosos y ver dónde el paciente apoyó sus cosas, ¿no? No solamente para cuidarnos nosotros, reitero, es también para cuidar al paciente, ¿sí? Para cuidarnos entre todos. Y obviamente mantener la distancia es súper importante. Si le tengo que tomar datos al paciente, lo hago de lejos, ¿sí? Quizás es un poco complicado o nosotros no estábamos acostumbrados a esto, estamos acostumbrados más a socializar, a tener más cerca al otro, pero ¿no? bueno, claro, ¿cómo? que queda como antipático, pero bueno, es así. Es verdad, queda como que no quiero que te me acerques, pero son medidas que nosotros lamentablemente en este momento tenemos que tomar, ¿sí? Luego que el paciente se retira, ¿sí? ¿Yo qué tengo que hacer? Es comenzar a desinfectar todo, ¿sí? En este caso, yo les muestro el equipo panorámico que nosotros utilizamos en el servicio Eso en el fotos cual yo trabajo. sos vos, Ale, ¿no? La que está ahí. Sí, esa soy yo. Sí, me saqué un par de fotos para el taller de hoy. Así que, bueno, tengo que desinfectar con alcohol, servilleta, gasa, algodón, lo que vos tengas y te puedan proveer en tu servicio en el cual vos trabajás, desinfectás todo donde el paciente apoyó. En este caso, en el panorámico, el paciente lo que hace es apoyar la pera en la mentonera. Entonces yo tengo que desinfectar esa zona, tengo que desinfectar las manijas donde él se agarró para no perder el equilibrio y el mordillito que utilizamos para que los dientes nos salgan bien en la placa, ¿sí? Luego de todo esto es importante nuevamente algo que es súper reiterativo, pero que es súper, súper importante y es nuevamente el lavado de manos, ¿sí? Me lavo las manos, me tomo esos segundos, ¿sí? Que quizás a lo largo de toda una jornada se multiplican y son muchos, pero que son muy, 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 pero muy importantes, ¿sí? Es importante el lavado de manos. Y también, como profesionales de la salud, también quizás enseñarle a la otra persona o de alguna manera poner nuestro granito de arena y dar el ejemplo para concientizar a otro que quizás lo toma como que no existe, como que el virus no es real, pero realmente nosotros como profesionales tenemos que dar siempre el ejemplo. Juntos, pero a la distancia y con responsabilidad, vamos a salir de esta. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta, quiere compartir. Muy linda presentación, Ale. Cortito y conciso. Gracias, Fer. Hay mucho para hablar, pero bueno, los tiempos son... Sí, nos quedó un montón para hablar. Y está bueno que nos pasaste y nos transmitiste tu experiencia de trabajo, ¿no? Como para que los chicos vean, hay muchos chicos que fueron alumnos míos o que fueron de años anteriores y que a veces esta beta, digamos, del trabajo del técnico radiólogo o licenciado en el área de odontología no la tienen muy conocida, ¿no? Entonces piensan que solamente el que estudia radiología
es estar en un equipo, sacar placas de tórax, y yo, como parte, digamos, de la docencia, era también transmitirles, ¿no?, todas las variantes, ¿no?, en las que está el radiodiagnóstico. Vos hablaste de radiología industrial, los trabajadores de las aduanas, que hay técnicos radiólogos, hay un montón de variantes, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora vamos a leer un poquito los mensajitos que nos puedan llegar a haber puesto los chicos en el chat, como para ir respondiendo algunas preguntas, pero muy linda la disertación, Ale, muy lindo. Bueno, muchas gracias. Bien, bueno, a los chicos les gustó, muy buena explicación, dijo Daniela Torres, gracias Alejandra, impecable, gracias, dijo Susana Fernández. Valeria Medina, bueno, colega nuestra, la profe de la diplomatura de mamografía que está presente en la charla. Está muy bueno también esto, ¿no? El apoyo entre el equipo docente. En CFS somos como una familia donde tratamos todos de integrarnos y de trabajar en conjunto, y está bueno esto, digamos, de que otros docentes, así como cuando yo doy la charla de hipertensión o de electro, se enganchan los profes de otros cursos que por ahí no tienen mucho que ver, pero que es información, y bueno, el saber no ocupa lugar, y lo bueno de esto es que el taller lo puede hacer cualquiera. Obviamente que hubo mucha gente que se inscribió y que a lo mejor no tenían, digamos, la base del diagnóstico por imágenes. Para esta charla especialmente que se dio hoy, había que tener una pequeña noción, o al menos estar metido ya en la inscripción de diagnóstico por imágenes, porque todo lo que se habló, digamos, son cosas que van a ver los que arrancan en primer año en fundamentos. Todo lo que habló Alejandra lo hemos visto en clases, ¿sí? Lo hemos visto en clases, en radiobiología, en radioprotección, así que no ha sido ningún tema nuevo, pero sí está bueno, digamos, reforzarlo, y por eso invité yo a muchos alumnos que todavía tienen que rendir el final de Fundamentos de Radiología, los invité a la charla porque dije, esto les va a venir bien porque les va a quedar la grabación, y a su vez escucharlo desde otra forma de decir, como lo dijiste vos también, Alejandra, muy claro, ¿no? También les va a servir a ellos como alumnos para la hora de rendir, ¿no? Así que bueno, espero que lo hayan aprovechado. A ver si hay alguna pregunta con respecto. Hay una alumna que en algún momento preguntó con respecto al tema de las dosis de radiación. Si aplicaban, digamos, las mismas dosis de radiación para el personal técnico en el área de mamografía, ¿sí? No sé si querés responderlo vos o lo respondo yo, como vos quieras. Sí, y bueno, y de paso comento antes de responder que bueno, que todo lo que tenga que ver con dosis de radiación, eso lo vamos a ver en el curso, ¿sí? Quizás el curso es diferente a otros, ¿por qué? Porque yo hago hincapié, digamos, en todo lo que es diagnóstico por imágenes. Vamos a hablar de las dosis en mamografía, vamos a hablar de las dosis en tomografía, en densitometría ósea. También vamos a hablar de radiología industrial, sí, que muchas veces queda como ahí, que nos enteramos después de que existe, sí, y que es importante, y también yo lo veo por este lado, que es también tener ese conocimiento porque puede ser una futura salida laboral, ¿no? Para todos los que están del otro lado escuchándonos, y es muy, muy interesante, ¿sí? Y también aparte de las dosis, vamos a hacer comparaciones, ¿sí? Con la tomografía, lo que es radiología convencional, ¿sí? Que muchas veces eso lo vemos en la carrera, pero así como de pasada, y es necesario que nosotros lo sepamos. Me parece a mí súper importante como profesionales de la salud. También vamos a hablar de radiología odontológica, que mucho en la tecnicatura a veces no lo vemos, y que es muy importante también conocer. Vamos a hablar acerca de las resoluciones de la Secretaría de Salud, que tiene normas básicas para el funcionamiento y para las instalaciones de lo que es equipos, ¿sí? En la generación y la producción de rayos X. Hay mucha cosa legal, mucho en la parte de leyes de la Secretaría de Salud y resoluciones que se fueron actualizando,
que nosotros no sabemos, desconocemos o porque quizás no viene en lo que es nuestra carrera, en la tecnicatura o en la licenciatura, pero que a través de un curso claro. podemos ver. Sí, sí, generalmente todo lo que tiene que ver con el tema de leyes en la parte de la diplomatura o en la carrera no se da mucho, ¿sí? Hay una parte de enfermería legal o radiología legal, pero es muy poquito lo que llegamos a ver y en general muchas veces el técnico en producción de imágenes o el licenciado en producción de imágenes desconoce, ¿no? Muchas cosas con respecto a la parte legal, digamos, de lo que corresponde, no que corresponde. Hacen hincapié nada más muchas veces en saber, bueno, la dosis permitida que yo tengo por año con respecto a mi trabajo. Y respondiendo a la pregunta que había hecho esta compañera, obviamente que depende del equipo que uno está utilizando, va a ser mayor o menor la producción, digamos, de radiación, ¿sí? Y obviamente que eso va a variar, digamos, en el tiempo y en la radiación absorbida. Si yo estoy en un equipo, digamos, que tiene baja energía o baja utilización, la dosis acumulativa a lo largo del año va a ser mucho más lenta o mucho menor. Y si estoy en un equipo que emite mayor radiación o que no tiene las normas de radioprotección adecuadas, yo me voy a sobreexponer mucho más rápido. Entonces, si bien las dosis, estas que habló Alejandra, son dosis en general para todo personal que trabaja en el área de radiación, depende el área en el que se desempeña, va a estar más expuesto o menos expuesto de acuerdo al tipo de aparatología, ¿sí? Si yo estoy rotando en diferentes sectores o estoy fijo en el área, por ejemplo, de quirófano, ¿sí? La dosis de radiación que yo voy a absorber en tiempo va a ser mucho más rápida que si yo estoy en un área donde estoy en una cabina, estoy protegido y no estoy expuesto directamente a la aparatología que expone los rayos X, ¿sí? Así que bueno, eso más o menos responde ahí un poco la pregunta. Vamos a ver si, bueno, acá preguntan con respecto al curso de radioprotección, si también es online. Sí, es exactamente igual a esto que nosotros estamos haciendo en el taller, es exactamente igual, con la única salvedad que tenemos además lo que es el Google Classroom, donde lo que es el material teórico, o sea, este PowerPoint que, por ejemplo, pasó Alejandra, semana tras semana ese PowerPoint uno lo puede ir y lo puede ver en una aplicación que se llama Google Classroom. Los exámenes y todo se hacen a través de esa aplicación y es todo online, con la clase, digamos, en vivo, con el docente que esté a cargo, digamos, de ese tema, ¿sí? Así que básicamente es exactamente lo mismo. Eso responde a la pregunta. Después preguntan cómo es el tema del examen, eso mandan mensajito en el grupo de WhatsApp, se comunican con Eliana, que es la secretaria del instituto, y ella es la que los va a asesorar, le mandan mensajito privado, y ella hoy no, porque ya está fuera de su horario de trabajo, trabaja de lunes a viernes y los sábados a la mañana, así que hasta ahora ya no, pero le mandan mensaje, les queda guardado, y ella el lunes cuando retoma su horario se los responde y les explica las opciones, digamos, para poder rendir el examen. Todos los exámenes que tomamos de los talleres, básicamente, es tratar, digamos, de evaluar un poco. Son exámenes sencillos en formato múltiple choice, que lo hacemos a través de un formulario de Google, y básicamente es tratar de ver si escucharon y prestaron un poco de atención a los temas que se hablaron. Les facilitamos el material de estudio de la clase y ustedes lo van estudiando y completan después el formulario de Multiple Choice que les da el acceso, que también le podemos extender una certificación de haber aprobado ese examen, ¿sí? Así que bueno, eso generalmente siempre es a la semana del taller, o sea, les damos toda la semana como para que ustedes puedan leer el material, rever el video que lo subimos al canal de YouTube, o sea que la clase en realidad la puede tener acceso cualquiera, porque al subirlo al canal de YouTube está público y cualquiera lo puede ver, que ustedes le pasan el link, o entrando a nuestro canal lo van a poder ver, ¿sí? Las veces que necesiten para poder reforzar. Bien, después otra preguntita más. Dice, pregunta Gabriel Argentino, dice, pregunta con respecto a la vuelta de los alumnos a las prácticas hospitalarias, si estiman que podríamos volver a las prácticas hospitalarias el semestre que viene. Bien, ojalá supiéramos, ¿sí?
¿sí? Es la gran pregunta, ¿no? Sí. Estamos todos exactamente en la misma situación. Yo creo que ni siquiera los decanos de la facultad saben esta respuesta. Así que menos yo. No, Pero sí, es están todos ansiosos con el tema de la parte práctica en todos los ámbitos, ¿no? Los que están estudiando en Cruz Roja, en la universidad, ansiosos con el tema de las prácticas porque radiología es una materia teórico-práctica. Entonces, saber mucho de teoría y no tener el paciente, el equipo para poder practicar es como medio complejo. Pero bueno, son los tiempos que corren. Yo creo que este año es un año que lo estamos abocando solamente a la teoría. Es un año, va a ser un año teórico para todos, y va a ser un año perdido desde el punto de vista práctico, ¿sí? Solamente están en los lugares de trabajo el personal esencial que no le queda otra que estar trabajando, y que no tenga factores de riesgo, ¿sí? También eso. Si tienen factores de riesgo, tampoco pueden estar trabajando. Así que calculo yo que el tema de prácticas hospitalarias y la normalización se irá a recomponer para el próximo año a partir de marzo, ¿sí? Es lo que estimo yo, ¿sí? Lo que se comenta en general. Así que bueno, aprovechen todo este tiempo, ¿sí? Por eso es que empezamos con la idea de estos talleres, porque dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a tratar de hacer talleres porque el sábado no podemos salir a ningún lado, o sea, no nos podemos juntar con la familia, no podemos salir a pasear, no podemos ir al shopping, no podemos hacer nada. Dijimos, bueno, vamos a aprovechar y compartir con la gente el conocimiento que tenemos y el que no lo tiene va captando esa información. Así que bueno, nos pareció, es lo que sabemos hacer. Así que nos pareció bueno este modo, digamos, de compartir con todos ustedes y de paso vamos conociendo gente, ¿no? Gente de otros países, así que está buena también la idea. Después, a ver qué otra pregunta. Hola, ¿cuánto tiempo pasa para limpiar entre paciente y paciente? ¿Solo con el alcohol limpian los equipos? Me pregunta Sonia Vergés. Bueno, Sonia, eso depende también del lugar donde vos trabajes, ¿no? Y si tenés, por ejemplo, el equipo de limpieza, de mantenimiento, que entra a la sala y limpia rápido y desinfecta todo, o muchas veces no contás con ese equipo de limpieza, sobre todo ahora en este tiempo de cuarentena, donde el personal se redujo en todos los sentidos, ¿sí? Si no, muchas veces lo tenés que hacer vos, ¿sí? La mayoría de las veces, si es una sala chiquita, ¿sí? Tardás, nada, 2 minutos, 3, con toda la furia, si es que lo haces rápido, y ya tenés como, digamos, un protocolo de qué va primero y qué va después. Recordá que primero te tenés que sacar, si tenés 2 pares de guantes, tirás primero un par, ¿sí? Después te empezás a sacar todo el mameluco, después lo que son las gafas, la máscara, después recién te quitas el último par de guantes y ahí te lavas bien las manos, ¿sí? Después te pones otro par de guantes y empezás a desinfectar todo lo que es el chaleco. El chaleco también, recordemos un poquito que todo lo que sea superficie yo lo tengo que limpiar con el desinfectante o con el alcohol o con la solución jabonosa en forma de barrido, ¿sí? No es que tengo que estar pasando de un lado para el otro, ¿sí? Sino que si empecé por la izquierda, barro, ¿sí? Todo hacia la derecha, ¿sí? No voy de un lado hacia el otro, sino que voy limpiando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como más te guste, pero en forma de barrido, siempre hacia un lado. Así que en mi caso me toma solamente unos minutos, 3, por decirte un tiempo estimativo. Si es una sala más grande, te puede tomar obviamente unos minutos más. Bien, perfecto. Ahí pregunta Susana Fernández, ¿sí? Si los familiares pueden quedarse si lo solicitan. Y bueno, nada, contéstalo por pregunta eso, si los familiares del paciente, ¿no? Se pueden quedar si lo solicitan. Primero que es una sala de radiodiagnóstico, o sea que no ingresan familiares para no irradiarse, primero, ¿no? Pero con el tema este del COVID también tenemos bastante limitado el acceso, digamos, de familiares a
tanto al consultorio. Nosotros, por ejemplo, en el consultorio, los pacientes esperan afuera, si van con algún familiar, el familiar tiene que esperar afuera y solamente ingresa el paciente que se va a atender. Calculo que en el área de imágenes o de diagnóstico o radiología dental debe ser exactamente igual, debe ingresar un familiar en la sala de espera y el paciente al área, digamos, donde se va a radiografiar, ¿no? Exactamente. Si el paciente es pediátrico o es menor, obviamente ingresa al consultorio acompañado del adulto responsable. Exacto. Puede ingresar acompañándolo a la sala hasta que esté completamente posicionado y el técnico prácticamente a punto de disparar, y en ese momento se le pide que sale, ¿sí? 2 segundos, y ni bien vos terminaste de disparar, abrís la puerta como para que la otra persona sepa de que ya, digamos, terminaste de hacerle la radiografía a ese paciente. Eso con los que son menores de edad. En el caso de que no seas menor y vengas con un acompañante, el acompañante debe esperar afuera, porque si te vienen 3 pacientes y esos 3 vienen con acompañante, ya son 6. Se hace, digamos, se junta mucha gente en un mismo espacio y esa no es la idea para el protocolo que nosotros tenemos que manejar. Exacto, perfecto, sí, exactamente, nosotros nos manejamos igual en la parte de consultorio, ¿sí? Salvo que sea, por ejemplo, un paciente mayor, que de repente uno le tenga que explicar o dar ciertas indicaciones o preguntarle qué medicación, como yo les comentaba que hago consultorio de cardiología y de repente el paciente es una abuelita que tiene 85 años y no se acuerda qué medicación toma, obviamente que en ese caso sí entra acompañado al consultorio con la hija o con algún familiar que uno le pueda, digamos, preguntar qué medicación toma, todas esas cuestiones como para poder orientarlo, ¿sí? Pero es como muy puntual y el protocolo en general siempre es un solo paciente digamos, por estudio, ¿no? En este caso. Pregunta María Belén Sanabria, ¿cuánto dura el curso de radioprotección? Dura 3 meses el curso de radioprotección. Es una vez por semana la clase, creo que es los días miércoles, Alejandra. Sí, miércoles a las 6 de la tarde. Miércoles a las 7, perdón. A las 19 horas. Miércoles a las 19 horas es una hora de 19 a 20 y es todos los miércoles del mes de agosto durante 3 meses, exactamente. Después ahí pregunta Jessica da Silva, ¿cuál es el canal de YouTube? Ahí yo les pasé el link del canal de YouTube. Si no, en YouTube nos buscan como Centro de Formación en Salud en el buscador y les va a salir el loguito del canal y ahí pueden ingresar. Siempre es bueno porque toda la información de los talleres la subimos al canal. El taller que hicimos de cuidados al final de la vida lo subimos al canal de YouTube, el taller que hicimos de hipertensión también, el taller que hicimos de interpretación de electrocardiograma también lo subimos al canal. Así que tienen varios talleres de estos que estamos hablando para poder subirlo para poder verlos en el canal, ¿sí? Ivana Márquez pregunta, en el quirófano, ¿cómo se maneja el técnico con respecto a la protección? Porque el paciente está más vulnerable, digamos, ¿no? Bueno, en el quirófano, como utilizamos arco en C, obviamente hay una protección, ¿sí? Que muchas veces va adosado al brazo del equipo, ¿sí? Y el técnico obviamente tiene que tener cuello tiroideo, tiene que tener chaleco plomado, si el lugar donde trabaja cuenta con guantes plomados, los tiene que utilizar. También es muy necesario que utilice los lentes, ¿sí? No son los mismos lentes que se utilizan contra el COVID-19, sino que son los lentes de radioprotección, ¿sí? Que están autorizados por la Comisión de Radiólogos para que uno los pueda utilizar, en este caso, en el quirófano, ¿sí? Y bueno, lo más que uno pueda, la distancia, ¿sí? En el quirófano es un poco complicado muchas veces porque uno tiene que mantener el pulsador, ¿sí? Bastante tiempo hasta que el cirujano o el médico que está atendiendo al paciente, ¿sí? Te diga, bueno, listo, ya está, ya no necesito más rayos, pero es complicado.
Sí, es complicado. Uno está muy expuesto, por eso, sobre todo en quirófano, es súper, súper importante la protección radiológica. Bien, sí, eso es lo que comentaba yo hace un ratito, o sea, con respecto a la dosis que uno va absorbiendo de trabajo, el técnico que está en quirófano está expuesto mucho más a la radiación que el técnico que está en la sala convencional, porque el de la sala, cuando va a hacer el disparo, se va atrás, digamos, de la pared plomada o del vidrio plomado, pero el técnico en quirófano, la única protección que tiene es el disparador, digamos, de poder alejarse un poco, hasta ahí nomás, y la protección que pueda tener de su cuello, su delantal, pero las extremidades en general quedan, digamos, al descubierto. Entonces es importante los lentes que no son, como dijo Alejandra, los de COVID, sino que son lentes plomados específicamente para poder frenar la radiación y que tienen protectores laterales, ¿no? Para que la radiación no pueda ingresar por los bordes. Todos los elementos de radioprotección son súper importantes. ¿Bien? Bien, después pregunta Emanuel Taborda, ¿puede ser que se llenaron los cupos del taller de mamografía? Porque intentamos ingresar y no se puede. Sí, lamentablemente pasa esta cuestión. Cuando armamos el taller, el cupo límite de WhatsApp es 250 y no lo extendemos mucho más porque el límite para poder ingresar al Google Meet también es 250. En el Zoom es 100, pero en el Google Meet, que lo hacemos nosotros, es 250. A pesar de eso, yo hago la aclaración de que cuando no vayan a asistir al taller, por favor salgan del grupo, pero bueno, a veces pasan estas cuestiones que se quedan en el grupo hasta último momento, no dejan ingresar a otros, y hay gente que por ahí interesada que se queda afuera y no puede participar del taller. Así que bueno, igualmente más adelante repetiremos el de Mamo si está completo. Lo que vamos a hacer para el taller de Mamo, que es la semana próxima, habilitar, digamos, como hicimos hoy en el canal de Facebook, ingresen a la página de Facebook y vamos a poner el link para que puedan ingresar directamente los que quieran ingresar sin necesidad de estar en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Entonces, de esa manera, pero lo vamos a poner una vez que ya ingresaron los que están dentro del grupo y que vemos que no ingresó más nadie, ahí habilitamos el canal de Facebook para que puedan ingresar, ¿sí? El resto, hasta el cupo que nos permita. Ojalá que puedan ingresar los 250, pero siempre ingresan 150, 160, siempre hay menos que ingresan o porque se les cortó la luz o no tienen señal. Hay muchos factores que dependen con todo este tema. Bien, quisiera saber si siendo 24 horas semanales la carga horaria del técnico radiólogo más la profilaxis anualmente por trabajo insalubre. Bueno, eso en realidad, digamos, ahora escapa a lo que vamos a la charla del taller. La reglamentación de carga horaria y todo eso va a variar también de acuerdo al país, ¿no? Las leyes en Argentina son de una manera con respecto a la radioprotección y en otros países son diferentes, ¿sí? Así que, y depende también el área donde uno se desempeñe como radiólogo. No es lo mismo, por ejemplo, un radiólogo que se desempeña en el área de resonancia que un radiólogo que se desempeña en tarea fija en quirófano, ¿sí? Entonces, son dos cosas totalmente distintas. La radiación y el riesgo laboral son totalmente distintos en ambas áreas, ¿sí? Así que todo eso igualmente se va a charlar en el curso que va a dar Alejandra de radioprotección. La idea es dejarlos también con algunos interrogantes para que después se anoten al curso. Bien, ¿qué más? Dice, en Face también se busca como CFS, sí, en Face nos buscan como Centro de Formación en Salud, o CFS. CFS por ahí le sale un montón de cosas y le va a ser más difícil la búsqueda, pero como Centro de Formación en Salud, en Facebook nos encuentran enseguida, ¿sí? Bien, ¿qué más? Bueno, nada más, creo que no hay más preguntas, así que con esto estamos como finalizando ya por hoy el taller. Espero que les haya gustado. Esperen que voy a finalizar la grabación, que estaba grabándose todo esto. Pero bueno, las preguntas también están buenas